Una de las tendencias más revolucionarias de la era digital son las criptomonedas, y la criptomoneda más importante en la actualidad es el Bitcoin. La realidad es que la palabra Bitcoin está de moda, y es prácticamente imposible no haberla escuchado. Pero lo que sí es probable es que no tengas mucha idea de lo que es y cómo funciona. El Bitcoin es una moneda virtual que, como cualquier otra, puede ser utilizada para el intercambio de productos o servicios. Pero la diferencia con las divisas tradicionales del resto del mundo, como el dólar o el peso, es que no está a expensas de un banco central, o sea que no depende de ninguna autoridad financiera y no existe físicamente. Esta criptodivisa nació en el 2009, cuando algo o alguien con el seudónimo de Satoshi Nakamoto envió un artículo por correo electrónico a expertos en criptografía y código digital. En él describía las características de este dinero digital y adjuntaba un código para realizar el llamado minado de esta moneda virtual, es decir, el proceso para crear nuevos bitcoins, el cual se realiza mediante computadoras que resuelven problemas matemáticos complejos, un proceso que requiere grandes cantidades de poder computacional y de energía para realizarse. Lo interesante es que hoy en día se desconoce la identidad de Nakamoto, o si es una persona o un grupo de ellas, convirtiendo a esta creación en algo sumamente enigmático. Lo que sí es una realidad es que la idea de tener una moneda segura al margen del sistema y del control de los bancos causó furor, y desde su creación cada vez más personas la han adoptado para hacer transacciones, y poco a poco se ha ido popularizando. Seguramente ya te diste una idea del por qué el Bitcoin tiene revolucionado al mundo financiero, no solo a las empresas y a los inversionistas, incluso también a países completos. Y es por esto por lo que en el video de hoy te platicaré sobre 12 cosas que quizás no sabías sobre esta revolucionaria creación, y que muy probablemente te ayudarán a conocer mucho más sobre esta moneda digital. Y quién sabe, tal vez terminando este video serás de los que se anime a realizar su primera inversión en Bitcoin. Así que ponte cómodo y disfruta el video. El primer punto obviamente tiene que ser sobre su funcionamiento. El Bitcoin nace y vive en el blockchain. ¿Y qué es eso del blockchain? La verdad es que es difícil ofrecer una explicación sencilla, así que mejor te pondré un ejemplo. Imagina que Internet es el patio de un colegio. Ahí los niños intercambian estampas, comida o juguetes, pero todas las transacciones se realizan bajo el control de la maestra, que se queda con una comisión. Un día los niños deciden descentralizar sus intercambios y crean un libro de cuentas común y transparente. Este libro está formado por bloques o nodos idénticos, donde la información de los intercambios se actualiza automáticamente, y cada niño tiene acceso a uno de ellos. De esta manera es imposible manipularlos ni falsificarlos, y ya no es necesario contar con una autoridad central. Simplificando, el blockchain es una base de datos pública, transparente, segura y que está en manos de todos los usuarios que la quieren emplear para intercambiar información, bienes o servicios. Y la realidad es que las monedas virtuales han prosperado gracias a este sistema, y el Bitcoin es la de mayor valor y la que mayor adopción ha logrado, ya que es el primer caso de uso de la tecnología blockchain a nivel mundial, y es súper seguro debido a que nunca ha habido un caso de que se hayan duplicado operaciones en blockchain. Cuando el Bitcoin se creó, se podría decir que no tenía ningún valor. Fue en octubre del 2009, tras unos meses, cuando se realizó la primera transacción en la que se intercambiaron 1.309 Bitcoins por $1. En 2010, la criptomoneda empezó a popularizarse, y los primeros intercambios públicos eran de un Bitcoin por un valor de $0.003. Es decir, con $1 podías conseguir 333 Bitcoins, y en la actualidad, un Bitcoin tiene un valor de más de $40.600. Así que más de una persona se ha hecho millonaria gracias a este activo. Pero no tienes que preocuparte si no tienes el dinero necesario para comprar un Bitcoin, ya que esta moneda se puede dividir en 100 millones de partes, y el nombre que reciben son satoshis, en referencia a su creador. Su expresión mínima es de .00000001 Bitcoin, así que claro que puedes comprar fracciones de Bitcoin a un precio mucho más accesible. Como ya te lo había mencionado, el Bitcoin es una criptomoneda. Sin embargo, no es la única que existe en el mundo. En la actualidad existen más de 8.500 criptomonedas, aunque sin duda alguna hay algunas criptomonedas más conocidas que otras y con una mayor capitalización de mercado. Las más valiosas en nuestros días son el Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano y Luna. Una de las mayores características de este activo es que es descentralizado. ¿Pero qué quiere decir esto? Que sea descentralizada significa que no está respaldada ni es emitida por ningún banco o gobierno, como ocurre con el euro o el dólar. Los sistemas descentralizados se esfuerzan para aumentar el nivel de confianza entre las partes, desalentando su capacidad de ejercer poder o control sobre cada una durante las transacciones. En el caso de Bitcoin, la descentralización elimina las terceras partes o intermediarios que implican las transacciones financieras.
por lo que esta moneda facilita muchísimo las transacciones entre personas. En el 2015, el creador del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a pesar de no ser conocido por nadie físicamente, fue nominado al Premio Nobel de Economía. Una de las propiedades más curiosas de Bitcoin es que el número máximo de monedas que se pueden crear está definido, 21 millones de Bitcoin. Esto es así porque el creador o creadores originales de Bitcoin decidieron crear una moneda deflacionaria, como el oro, es decir, a prueba de la inflación. Si algo es escaso, de forma natural es más probable que tenga valor. Si se pudiera crear Bitcoin de forma indefinida y descontrolada, no tendría valor, o sería de forma muy temporal. Así que limitando su creación, se aumenta la probabilidad de que este activo logre conservar su valor. Y esto nos lleva al siguiente dato. ¿Cuándo se alcanzará esta cifra? Y la respuesta es, depende. Y esto es porque el algoritmo de creación de Bitcoin es algo complicado y el ritmo de generación de nuevos Bitcoins en el proceso de minado va haciéndose más lento según pasa el tiempo. En la actualidad, ya se han minado unos 16 millones de Bitcoin, lo que es un 75% del valor final. Se estima que para 2032 se habrán minado un 99% de los Bitcoin, pero como el ritmo de producción será más bajo y complicado, no será hasta aproximadamente 2140 cuando se mine el último Bitcoin. En septiembre del 2021, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal. Obviamente, esta ha sido una de las apuestas más arriesgadas del gobierno de Nayib Bukele, y ciertamente ha sido fuertemente criticado. Sin embargo, esta decisión ha dado paso a que El Salvador se convierta en posiblemente el nuevo centro de minado mundial. Esto debido a que los inversionistas de criptomonedas han visto con buenos ojos las políticas innovadoras que se están reformando en este país centroamericano. Y siguiendo con la aceptación del Bitcoin, la Universidad de Nicosia, en Chipre, fue la primera en aceptar el pago de colegiatura en Bitcoin. Y en la actualidad, empresas como Dell, Expedia, Microsoft y Dish aceptan Bitcoins como método de pago. Y en países como Japón, es legal el pago con Bitcoins. En la otra cara de la moneda, países como Arabia Saudita, Bolivia, Kirguistán, Ecuador, Marruecos, Nepal, Argelia y China, está prohibido el comercio con Bitcoins. Finalmente, como último dato, actualmente existen más de 28.000 cajeros de Bitcoin ubicados en 78 países repartidos entre los 5 continentes, y la cifra sigue en constante aumento. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinas acerca del Bitcoin? ¿Te parece un activo interesante para invertir o piensas que es pura especulación? Me encantaría conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si el video te gustó, me ayudarías muchísimo dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Así podrás hacer que este contenido llegue a más y más personas y que el canal crezca. Cuídate mucho y hasta pronto.